Por esta causa, este es el apóstol Pablo, capítulo 1, versículo 15 de Efesios. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrado los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza al que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometido todas las cosas bajo sus pies, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Bien, para los que estuvieron el miércoles, el libro de Efesios es un libro muy interesante, muy interesante, muy rico, mucha doctrina, mucha enseñanza. Tiene una particularidad muy interesante porque nos revela la persona de Jesucristo, la diferencia entre el Padre y el Hijo, hace la diferencia entre Dios, entre el Espíritu Santo. Es un libro muy interesante si usted quiere conocer aún más la doctrina cristocéntrica. Creo que todos deberíamos constantemente estar leyendo la carta que Pablo envía a los Efesios. Pero la carta que envía Pablo a los Efesios no es aislada a las demás cartas que él envía. Y hay algunas particularidades interesantes que tenemos nosotros como sus hijos comprender a través de la Escritura. Recuerde que la misma palabra dice que toda la Escritura es útil para enseñar, es útil para redarguir. Es importante que nosotros entendamos que a través de la palabra nosotros tenemos acceso de llegar a ser o estar a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. ¿Cómo? A través de la palabra. Entonces cuando venimos a ella y ella se abre para con nosotros y nosotros nos abrimos para que ella nos dé ese entendimiento, wow, de verdad que decimos nosotros que qué lindo que es, qué lindo como Dios nos habla. Y cuando tenemos que estos tiempos donde no tenemos prisa, sino que hemos sacado un tiempo para venir a la casa del Señor y para que Dios nos hable, yo siempre he creído que cuando nos disponemos en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestras emociones, todo nuestro entendimiento, yo creo que Dios habla de una manera muy especial. Y dice el apóstol Pablo en el versículo 15 que él, también al igual que otros, dice: cuando escuché de vuestra fe en el Señor Jesús y del amor para con los demás santos. Aquí hay una división muy interesante, mis amados, y es que hay una gran diferencia ante esta carta y las demás cartas, porque Pablo dice: yo he escuchado de ustedes algo muy interesante y he escuchado de la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús. Mire, yo meditaba en esto mientras que he estado analizando esta semana para compartir con ustedes esta pequeña enseñanza, y yo dije: ¿qué es lo que nosotros escuchamos de las demás iglesias? ¿Qué es lo que nosotros escuchamos? Pablo está en un lugar y él recibe buenas noticias de cómo está la iglesia en Éfeso y les manda una carta doctrinal. Pero él empieza una introducción en el versículo diciendo: yo he escuchado de ustedes la fe que ustedes tienen en el Señor Jesús. Y yo me preguntaba: ¿qué escuchamos nosotros de las demás iglesias? ¿Qué escuchan las demás personas de esta iglesia? Hola. Hay conversaciones que tenemos con hermanos que son de otras iglesias. No me diga que no. Sí, eso pasa. ¿Y cuál es el común denominador de esas conversaciones? ¿Será
que cuando escucho yo digo, wow, ¿cómo está creciendo la fe de mis hermanos en la iglesia donde pastorea nuestra hermana, la pastora Marita? ¿Cómo me bendice escuchar la fe que tienen mis hermanos que se reúnen en la iglesia del Shaddai donde pastorea nuestro hermano Cirilo Rosales? Oh, cómo me bendice escuchar que los hermanos que se congregan donde el pastor Juan Peña tienen una fe en el Señor impresionante y cada vez están creciendo más. Cada vez que me reúno con mis hermanos y doy gracias por la fe que tienen ellos allá en la iglesia que pastorea nuestro hermano Gilbert Lobo. No siempre pasa eso. A ver, seamos sinceros, seamos muy sinceros. A veces el tipo de conversación es, ¿y te diste cuenta lo que está pasando en esa iglesia? ¿Y te diste cuenta la división que hay? ¿Y te diste cuenta que el pastor está haciendo tal cosa? Hello, hola, 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 ¿estamos aquí? Sí, por favor. Seamos realistas, seamos realistas. Me fascina esta manera como empieza el apóstol Pablo, porque él dice, yo he escuchado de la fe que tienen en el Señor. Qué lindo sería que las personas que están a nuestro alrededor, las demás iglesias, cuando se refieran a nosotros, no digan, yo he escuchado que en esa iglesia hay una de chismes que ahí yo ni me acerco. Qué lindo sería, hello, iglesia amada, qué lindo sería que las demás iglesias, yo dije las demás iglesias porque las personas que no han recibido la revelación de quién es Cristo Jesús, nos pueden difamar, nos pueden decir cosas negativas porque no conocen nuestra fe. Las personas que no conocen de Cristo Jesús perfectamente pueden decir cosas contrarias a lo que usted y yo creemos con respecto a las ofrendas y con respecto al diezmo. Pero en la comunidad de fe, en los otros hogares de fe, en las demás iglesias evangélicas creyentes a la palabra, debería haber un común denominador. Y que la gente diga, mire, la gente que vaya a la iglesia donde pastorea el señor Ramiro Chamorro y la pastora Melissa, qué gente que tiene fe en el Señor. Es una cosa impresionante. Esa gente camina en la gloria de Dios literalmente. A mí me gustaría eso, pero no siempre es así. Y yo quisiera hoy, porque les digo que esto es diferente a lo que hablamos el miércoles, por supuesto, porque el Señor siempre tiene algo nuevo y algo, porque su palabra es viva. No puede ser exactamente lo mismo. Yo quisiera que usted se lleve ese sentir ahorita ya mismo. Que cuando usted hable de las demás iglesias, usted diga, como yo hablo de ellas, yo quiero que también hablen de mi iglesia a la que yo pertenezco, de la comunidad de fe a la que yo voy. Por favor, te lo digo como su pastor y con mucho amor. Nunca hable mal de las demás denominaciones, de las demás iglesias, de los demás pastores. No lo haga, porque cuando usted lo hace se está hablando de usted mismo, porque ellos son también nuestros hermanos. Son nuestros hermanos, somos un solo cuerpo en Cristo Jesús. A alguien se le ocurrió, no sé por qué, poner banderas y poner nombres a los templos. En algún momento alguien empezó a hacerlo, y como los seres humanos somos como los simios a veces, que imitamos. Entonces otros también pusieron, yo también le pongo otro nombre, otro nombre, otro nombre. Pero al final somos de un único Padre. ¿Estamos aquí, sí? Somos de un único Padre. El mismo Jesús que vino a morir por nosotros, murió por todos. Y todos los que nos congregamos bajo el abrigo de Él, tenemos que estar en esa misma sintonía. Y el apóstol Pablo dice, yo lo que escucho hablar de ustedes es que ustedes tienen, esto es lo que dice el apóstol Pablo, ustedes tienen una fe impresionante en el Señor Jesús. Y además escucho de vuestro amor para con todos los santos. Y yo digo, gloria a Dios. Yo quisiera que las demás iglesias escucharan de que en Río Frío hay una iglesia que se dice llamar Hay Vida en Jesús, que ama a las personas. Que ama a las personas. Me fascina. Yo no sé en qué momento nos perdimos un poquito y ojalá que nos volvamos a encontrar. Quizás, y esto es para todos los que somos ya de muchos años de estar en la iglesia, pero una de las cosas que era muy común, no sé si es que ahora no lo hacemos o no
no se han dado la oportunidad para exteriorizarlo, pero la gente solía decir que en esta iglesia nosotros nos amábamos bastante. Sí, lo digo de verdad. Mucha gente decía, mire, ¿sabe por qué yo voy a su iglesia? No es porque te predique bonito. Yo voy a su iglesia porque hay un amor bonito en esa iglesia. Yo, oh, gloria a Dios, que ven, amén, amén, gloria a Dios. Mucha gente me dijo eso, pastor, yo vengo a esta iglesia no porque ustedes aquí en la música sean muy buenos. Yo voy a esta iglesia porque se siente un amor cuando la gente llega y lo abraza a uno. Yo recuerdo esos tiempos. No sé si lo cambiamos por una tarima, no sé si lo cambiamos por que la música sonara, no sé si lo cambiamos por cómo me visto o por cómo hablo, pero si hay que cambiar todo eso por volver a lo primero, estoy totalmente de acuerdo de hacer ese negocio. Ni un solo amén, eso me preocupó. Yo pienso que seguro dice, no pastor, tranquilo, no estamos tan equivocados, seguimos amándonos. Eso me gusta más todavía. ¿Sabe qué? El apóstol dice, yo he escuchado de que ustedes tienen un amor para con todos los santos, para con todas las personas. Y yo quisiera que esta iglesia en particular se siga conociendo por el amor que nos tenemos entre nosotros. Que la gente nos conozca porque nos ayudamos entre nosotros, porque nos motivamos entre nosotros. Yo lo he dicho ya en repetidas oportunidades y está bien que lo vuelva a decir nuevamente. Si usted sabe que en esta iglesia hay alguien que tiene un servicio o tiene un negocio o tiene algo de los cuales usted necesita, usted debería con prioridad ir y buscar a alguien de su familia de fe, de su iglesia. Si usted sabe que en su iglesia hay un hermano o una hermana que tiene un restaurante, usted debería, y esto se lo digo con autoridad pastoral, usted debería ir a cenar a ese lugar. Usted debería ir a comer a ese lugar. No puede ser posible, y se lo digo como pastor, y si quiere lo graba y lo publica. No puede ser posible que usted deje sus finanzas en las arcas de otras personas, que suele empezar con la letra C y terminar en la letra O, ¿verdad? Porque quiero un arroz de esos que empieza con la letra C y termina con la letra O, ¿verdad? Hablé en claves, ¿no? Espero que usted lo agarre rápido, ¿verdad? Porque tampoco voy a hacer tan mala propaganda. Pero usted debería decir, mira, ¿cuántos hermanos en la iglesia tienen restaurante para al final del culto irme a comer ahí? ¿Cuántos? Hay varios. ¿Cuántos de la iglesia tienen negocios que tienen que ver con belleza? ¿Cuántos en la iglesia tienen negocios que tienen que ver con inversiones? Ahora tenemos nuestro hermano, por ejemplo, nuestro hermano Jonathan, que él es licenciado en Derecho. Bueno, si usted tiene alguna situación, usted debe buscar gente de acá. En la iglesia también hay otros acá, en la iglesia que también ofrecen esos servicios. Busque a esas personas. Me fascina este pasaje porque dice, yo he escuchado que en la iglesia de Éfeso tienen un amor para con los santos de una manera impresionante. Y se lo vuelvo a decir como su pastor. A mí me fascinaría que la iglesia, que Río Frío, que Sarapiquí, cuando escuche hablar de esta iglesia, diga, en esa iglesia tienen fe en el Señor Jesús y en esa iglesia se aman los unos a los otros. Yo creo que ese sería como el sentimiento más lindo que un pastor pudiera tener. Porque a veces la gente de afuera lo que habla es que en esa iglesia hay divisiones, que en esa iglesia hay envidia, que en esa iglesia hay murmuración, que en esa iglesia no se puede. ¿Qué tal si le cambiamos y decimos, no, a partir de ahora yo voy a trabajar desde mi interior, yo como persona, yo voy a trabajar para que lo que el apóstol Pablo estaba hablando para los efesios también se haga en la familia de fe a la que yo asisto? No ceso de dar gracias a Dios por ustedes cuando hago oración. Y yo decía, Señor, y traje mis notas y por algo no llegaron acá. Yo creo que las dejé en casa, pero no importa porque tengo bien interiorizado lo que estoy hablando. Porque yo decía muchas veces, ¿sabe qué es lo que yo suelo escuchar muchas veces? Tantos problemas que hay entre las familias de fe. Y casi muchas veces suelo estar orando a Dios por problemas que hay en la familia. Suelo estar orando a Dios por problemas que hay entre los matrimonios. Suelo estar orando por los problemas que hay entre los hijos y los padres. Suelo estar orando por las enfermedades que están pasando. Suelo estar orando por las crisis financieras que los hermanos están orando.
Pero yo le dije a Dios hoy en la mañana: Señor, está bien, voy a seguir haciendo eso, pero yo quiero seguir orando cuando yo escuche que la gente se está amando más entre ellos. Yo quiero seguir orando para cuando yo vea que la gente está caminando en fe en ti, para que sea revelado lo que sigue aquí a continuación. Porque esto fue una pequeña introducción de esto que quiero hablarles a ustedes, pero el apóstol Pablo lleva esto a otro nivel aún más alto. Y dice: cuando yo escucho del amor que ustedes tienen entre ustedes mismos, y cuando yo me doy cuenta de la fe que ustedes tienen en Cristo Jesús, entonces mi oración no es porque Dios les sane. Mi oración no es para que a ustedes les vaya bien en los negocios. Mi oración no es para que el papá se arregle con mamá. Mi oración no es para que usted tenga un trabajo. Mi oración, dice el apóstol Pablo, es para que Dios les revele a ustedes lo siguiente. Y lo dice de esta manera: para que Dios, el Señor nuestro, el Señor de Jesucristo, el Padre de gloria, versículo 17, les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación del conocimiento en Él. ¿Ve la diferencia? ¿Ve la diferencia? Porque si yo me doy cuenta que usted en su casa tiene problemas financieros, ¿sabe cuál es mi oración? Padre, te pido para que le des un trabajo a mi hermano. Señor, te pido para... Y a veces me paso en una pedidera en esa dirección. Yo dije que usted iba a orar a Dios para que la ofrenda fuera para que Dios le revelara su palabra. ¿Sí o no dije eso? Ok, porque necesito que en esta parte surja efecto eso que hicimos anteriormente. Porque cuando yo escucho que una persona, un matrimonio tiene problemas entre ellos, ¿sabes cuál es mi oración y la oración de la pastora Melissa? Cuando nos unimos y oramos: Señor, te pido para que ese matrimonio siga para adelante, para que no se separen, que incluso, Señor, los que todavía no se han unido en el vínculo del matrimonio se puedan unir. ¿Sabe cuál es mi oración en esa dirección? ¿Sabe por qué? Porque eso es lo que yo escucho. ¿Me va captando lo que quiero decirle? Cuando yo escucho que alguien tiene necesidad, que no tiene para comer, ¿sabe cuál es mi oración? Señor, provee de alguna manera, papá, que no se acuesten hoy sin comer. Provee, Señor. Y si quiere, úsame a mí para llevarle algo para que coma a estas personas. Pero cuando yo escucho que una persona tiene fe en el Señor, yo digo: mi oración cambia. Mi oración cambia. Cuando yo escucho, y esto por favor no se malinterprete, por favor, porque necesito estar hablando con gente adulta, gente que es madura espiritualmente. Cuando una persona me dice: pastor, aquí están los diezmos, ¿sabe qué digo yo? Esa persona tiene, lo que dice la Biblia, fe en el Señor Jesús. ¿Sabe cuál es mi oración? Hello, buen entendido, pocas palabras. ¿Sabe cuál es mi oración por esa persona? Señor, revélate en él y dale más entendimiento. Mi oración ya no es: Señor, provéele, Señor, ayúdale. Mi oración cambia. ¿Me está captando lo que quiero decirle? ¿Me está captando en cuál atmósfera usted se está moviendo? ¿En cuál atmósfera se está moviendo? ¿Y qué es lo que usted está diciendo? Porque conforme a lo que usted me diga, esa va a ser mi oración para con usted. Pero si usted me muestra y dice: ¿sabe que yo sigo teniendo fe, pastor? Aunque yo sé que hay adversidades, pero yo sigo teniendo fe. ¿Sabe cuál es mi oración hacia usted? Señor, conforme a lo que dice la Escritura, porque yo me he querido apegar a lo que dice la Escritura. Señor, dale un espíritu de sabiduría y revélate en esa persona de una manera impresionante. Porque Dios no se va a revelar en una persona que siempre está en una pura quejadera. Porque Dios no se va a revelar en una persona que siempre quiera todo para Él. Porque Dios no se va a revelar en una persona que no esté viviendo en la atmósfera de gloria. ¿Hello? ¿Estamos? ¿Saben quién se revela el Señor? En aquellos que viven conforme a lo que el versículo anterior estaba diciendo. Que viven teniendo una fe en Jesucristo y que viven amando a los demás. Porque ahí se resumen los dos mandamientos: amarás al Señor con toda tu alma, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Pablo dice: óyeme,
yo escucho que los dos principales mandamientos ustedes los están practicando. Por tanto, mi oración hacia ustedes va a ser para que ustedes reciban una revelación tan grande de Dios que ustedes puedan pasar a un nivel que lo comprendan como es Él en plenitud. Y eso es lo que yo quiero para esta iglesia. Que usted pase a un nivel que conozca a Dios de una manera tan extraordinaria que usted diga, wow, yo no me voy a seguir quejando. Por favor, no tengo ningún problema por orar por los enfermos. De hecho, tenemos que orar por los enfermos. La palabra nos enseña a nosotros por eso. Tenemos que orar por los matrimonios y vamos a seguir orando por los matrimonios. Pero le voy a decir algo. Agárrese de la silla. Si usted me sigue diciendo solamente sus problemas, yo seguiré orando a Dios por solamente sus problemas. Pero cuando usted me muestre su corazón, que usted está en el nivel para recibir revelación de Dios, mi oración va a ser por usted para que usted pase a una nueva estación. Amén. Denle un aplauso con ganas, o si no, no le den ningún aplauso. Gloria a Dios. Para que Dios, nuestro Señor Jesucristo, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, les dé a ustedes un espíritu de sabiduría y de revelación en el entendimiento de Él. Hay dos cosas diferentes entre conocimiento y sabiduría. Y yo lo estuve estudiando. Estuve estudiando la diferencia que hay entre una y otra. Yo puedo adquirir conocimiento. Dios me puede dar conocimiento a mí. Dios le ha dado conocimiento a muchos hombres del Señor. Y ya que traje mis versículos acá, pero no los tengo. Y Dios le puede dar conocimiento a alguien. Cuando Dios le dio sabiduría, cuando Dios le dio una chispa diferente a algunos, uno dice, wow, ¿cómo es que esa persona hace eso y a mí jamás hubiera podido llegar a ese nivel? Dios lo puede hacer en nosotros, pero le voy a decir algo. Nosotros, cuando vamos a una clase de matemáticas o de inglés o de francés o lo que sea, recibimos un cierto conocimiento teórico y como que nos volvemos como que tenemos más sabiduría en esas cosas. Con el pasar de los años, nosotros los papás nos hemos vuelto más sabios en tratar a nuestros hijos. Nosotros los pastores hemos tenido un poco más de sabiduría con el pasar de los años de trabajar con la gracia del Señor. Así funciona, los años nos van dando a nosotros ciertas capacidades y ya no cometemos los mismos errores. Pero hay un asunto que se llama revelación. La revelación usted no lo recibe por más que usted frunja el sueño. Por más que usted diga, usted no va a recibir revelación. La revelación se la va a dar Dios a usted. La revelación yo dije que se la va a dar Dios a usted. Dios le da a usted la capacidad para que usted sea un hombre inteligente, entendido, por supuesto, pero usted puede ir de gloria en gloria. Usted puede ir creciendo esa parte. Hay personas que son impresionantes, empezaron a desarrollar cierta habilidad con algún oficio y usted dice ahora, ¿cómo es que lo hacen tan fácil? ¿O cómo es que lo hacen ver que sea tan fácil? Porque lo han hecho mucho tiempo y han desarrollado cierta habilidad. Pero por más tiempo que tengamos en la iglesia, usted no puede recibir revelación a no ser que el Padre se la dé a usted. ¿Y sabe qué dice el apóstol? Mi oración es para que ustedes tengan esos dos elementos esenciales en su vida. ¿Sabe qué me he dado cuenta yo con el pasar de los años? Mi hermano Abel, que está allá atrás, me conoce súper bien porque somos de la escuela cuando empezamos acá, casi que empezamos juntitos, nos bautizamos juntos y todo el asunto. Y es uno de los hombres que Dios sabe que le amo muchísimo y ha sido un pilar importante en esta congregación y lo sigue haciendo. Y hay otros más acá de la iglesia, pero uso él como referente. Yo me he dado cuenta que mucha gente de iglesia viene a la iglesia, viene acá, pero no tiene revelación de quién es Cristo Jesús. Viene a la iglesia y escucha la predicación, canta y pega 4 gritos y todo el asunto, pero no ha sido Cristo revelado en ellos. Porque yo no puedo entender que una persona que Dios se ha revelado en ellos sigan comportándose de la misma manera. Tiene que haber un cambio genuino en nuestras vidas. Y el apóstol dice, pongo atención a esto, por favor, que cuando nosotros recibimos
esa sabiduría que viene de parte de Dios y esa revelación que viene de parte de Dios, vuelvo a hacer acotación a lo que dije anterior, no la voy a recibir si lo que siempre estoy dando es nada más una pura quejadera, un puro asunto de problemas. Pero si yo externo que estoy en un nivel donde habita Dios y que estoy cumpliendo este principio, que tengo una fe genuina en el Señor y amo a las demás personas, soy un candidato perfecto para que a mí se me revele la plenitud de Dios. Y entonces cuando eso sucede, entonces mis ojos son alumbrados en el entendimiento para poder saber, estoy leyendo el versículo 18, para saber cuál es la esperanza. Aquí 3 puntos importantes. Para saber cuál es la esperanza a lo que yo he sido llamado, cuál es la riqueza de la gloria que tengo y cuál es el supereminente poder que está en mí a través de Jesús. Voy a leer porque le dije esto parafraseado, pero se lo voy a leer como está en la escritura. Dice: alumbraos los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado, y cuál es la riqueza de la gloria de la herencia en los santos, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. O sea, el apóstol está diciendo: cuando una persona recibe revelación y conocimiento, puede perfectamente adquirir estos 3 regalos, los puede disfrutar en sí mismo, pero no los va a poder disfrutar si no tiene una revelación. Y no va a tener revelación si antes no vive en una fe genuina en el Señor y amando a sus santos, amando a sus amigos, amando a sus hermanos como a sí mismo. Entonces todo lleva una secuencia. Si yo hago esto, soy candidato para esto. Si yo soy candidato para esto, entonces puedo optar por esto otro. ¿Sí me está siguiendo hasta acá? ¿Sí? Amén. Y si no me está siguiendo, pídale a Dios: Señor, ¿será que me faltó dar más ofrenda? Porque no estoy entendiendo nada. No, eso era un chiste, era el chiste mejor que traía en esta mañana. Yo sé que el Señor le va a revelar a usted más su palabra. Y si usted dice: Señor, no me está quedando muy claro lo que están explicando, entonces vaya hoy nuevamente y va acá y diga: Señor, ok, voy a ponerme en orden. Tengo fe en el Señor Jesús. Yo estoy habitando en ese lugar. Ya estoy amando a los santos. Ok, ya soy candidato para que a mí se me revele. Voy a llamar al pastor Ramiro y decirle que ya estoy en ese nivel para que también él ore por mí. Y aquí viene una parte que quizás nosotros como iglesia tal vez no lo hemos practicado mucho, que es la oración pastoral o la oración sacerdotal o la oración apostólica de mi persona hacia usted. Mira qué impresionante cómo funciona esto. Cuando digo que quizás no lo hemos practicado, eso no quiere decir de que no lo vayamos a hacer. Pero cuando uno pasa a tener más este tipo de conocimientos del Señor, uno también sabe de que en mucho ha quedado a deber a la iglesia. Y estamos todavía a tiempo de enmendar ciertos errores hasta que el Señor venga por su iglesia. Seguiremos siempre de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, conforme va la luz de la aurora, cada día aumentando un poquito más. Dice que tanto esa riqueza, esa esperanza y ese poder operó, o ese espíritu fue el que operó, ojo a esto, el versículo 20, el cual operó en Cristo. Esto es tremendamente importante que usted lo tenga presente. El cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometiendo todas las cosas bajo sus pies, lo dio a la cabeza, lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Mis amados, aquí hay mucho que nosotros podemos entender ahí. Y nos faltaría tiempo, por supuesto, para tratar de comprender esto, pero como lo que ocupamos es revelación y no tanta palabra, lo que ocupamos es revelación y no tanta palabra de parte mía para querer explicar algo. Yo puedo
hacer mi mayor esfuerzo, traer hasta plasticina y todo el asunto para explicar algo que tenga que ver con lo sobrenatural de Dios, que si no hay revelación, no lo vamos a poder comprender. No lo vamos a poder comprender. Hay gente que lo entiende súper rápido porque le es revelado. Hay personas que no lo comprenden, yo diría porque no están viviendo los principios que mencioné anteriormente, porque no son candidatos. Pero si usted está viviendo esos principios, usted es candidato o candidata para recibir una revelación. Esta revelación es demasiadamente grande y tiene que quedar guardada en su corazón. Está diciendo Pablo, el mismo poder, el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos es el que está hoy disponible y está habitando en cada uno de nosotros. Eso es demasiadamente peso de gloria que está en nosotros. Wow, a mí esto me bendice muchísimo, porque cuando yo llego a este nivel de entendimiento, dice el apóstol Pablo, mi oración, y vuelvo a ser enfático en esto, mi oración para con ustedes es para que ustedes comprendan lo siguiente que les voy a decir. Ustedes son candidatos porque ustedes tienen fe en el Señor Jesús y además aman a todos los santos. Ustedes son candidatos para que Dios se revele a ustedes de una manera tan impresionante y que ustedes puedan comprender que ahora ustedes no son cualquier cosa. Que usted y yo no somos cualquier cosa. Que nosotros, además de haber sido lavados por la sangre de Jesucristo y de estar sellados por la promesa del Espíritu Santo y de tener asegurada una vida eterna con Cristo Jesús en nosotros, ahorita mismo, ahí en su corazón, según lo que dice la Escritura, por la revelación de la palabra, nosotros que somos la iglesia y somos el cuerpo de Cristo, en nosotros opera el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos. Hola, esto es demasiadamente grande. Esto es demasiadamente grande. ¿Y sabe qué es el misterio en esto? ¿Y cuál es la revelación? Es que dice el apóstol Pablo explicando esto. Dice, mire, así como Jesús mismo lo resucitó y lo puso en los lugares celestiales y lo puso por encima. Lo puso por encima de todo principado, por encima de toda autoridad, por encima de todo poder, por encima de todo señorío, por encima de todo nombre que se nombra ahora y que se nombra adelante. Ese mismo espíritu colocó a Jesús aquí arriba, por encima de todo eso. Y ese mismo espíritu está en usted, para que nosotros estemos por encima de todo principado, de toda potestad, de todo señorío, de todo poder, de todo nombre que se nombre ahora y después. En otras palabras, usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Amén. Usted tiene que sentirse, wow, yo soy más que vencedor. El apóstol Pablo lo explicó con otras palabras. Pero usted y yo somos más que vencedores. Porque ni la muerte nos va a detener, ni hambre, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni espada, ni nada me separará de Cristo Jesús. Nada. Wow, yo voy a la palabra y me encuentro, cuando recibo esa revelación, yo soy un candidato para que cada día más se revele Dios a mi vida. Usted tiene que decir eso mismo. Yo soy un candidato para que Dios se revele más a mi vida. Y dice el apóstol Pablo, ustedes portan, porque ustedes, dice que se lo dio todo ese poder. Dios, el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos y lo colocó en ese lugar, ese mismo espíritu dio a la iglesia, se lo dio a la iglesia, o sea, se lo devolvió. Porque en ese lugar donde está Jesús, Él no lo ocupa, porque está por encima de todo. Pero nosotros coexistimos en dos dimensiones, en la dimensión natural y en la dimensión espiritual, donde tenemos una lucha constante. No se le olvide esa parte. Efesios lo explica más adelante. Y Pablo, esta carta es una carta sumamente impresionante para comprender estos misterios tan interesantes. Y dice, y se lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Cuando hablamos de iglesia,
Somos usted y somos yo. Mi persona. Una persona un día me dijo acá, dice, Pastor Ramiro, es que yo a veces no entiendo cuando usted dice, iglesia, adoremos al Señor. Yo no entiendo si es todos como iglesia, como congregación, o soy yo como persona. Y yo le dije, es usted como persona. Yo soy de iglesia. Yo, el cuerpo de Cristo. Nosotros somos una congregación. Esto que es un edificio. Es un lugar de reunión únicamente, nada más. Pero dice la Escritura que sometió todo eso, todas las cosas, lo puso bajo los pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Por favor, entiéndame acá. No me malinterprete, no ocupa revelación para esto. Nada más ocupa comprenderme. Usted y yo somos cabeza y no somos cola. Porque usted dice, bueno, voy a esperar que me lo revele el Señor. Voy a esperar que... No, espere. Compréndame a mí un momentito. Comprenda a su pastor un momentito. Usted es cabeza y no cola, según lo que dice la Escritura. Dios lo ha puesto a usted adelante y no atrás. Pero esto tiene que entenderse en el mundo espiritual. Usted no puede llegar, bueno, entonces como está la fila para el banco, yo voy para adelante porque yo soy cristiano. No confunda atrás con la espalda, por favor. ¿Qué? Dios le ha puesto a usted por delante, por encima de cualquier obra del diablo. Por encima. Usted es más que vencedor en Cristo Jesús. Entonces dice la Escritura que Él sometió todas esas cosas y las puso por debajo, la puso a los pies y lo dio nuevamente a la iglesia. A usted y a mí, que somos su cuerpo. ¿Qué le parece esa parte? Que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. ¿Cómo usted administre su cuerpo? Debería darle a usted un sentido más de responsabilidad. A esta parte casi no nos gusta que nos lo prediquen, pero es la verdad. Somos el templo del Espíritu Santo. Y como soy el templo del Espíritu Santo, entonces no voy a hacer ciertas prácticas. Eso está bien. Pero como templo del Espíritu Santo, usted también tiene que cuidarse usted lo que come. Cuidar su dieta alimenticia. Cuidar lo que usted hace. Cuidar su cuerpo. Porque ahí se hospeda el Espíritu de Dios en usted. A mí me impresiona cuando la pastora Melissa y mi persona vamos a recibir a alguien en casa. Me impresiona porque yo a veces hasta me pongo hasta celoso. Cuando llega alguien a la casa a cenar, mi esposa saca la vajilla y pone la cosa, que lo otro. Yo defiendo un campo en la mesa, este es mi campo. Ya puede poner lo que quiera ahí, pero este es mi campo. Y la copa y el asunto. Y todo bien, ¿verdad? Y el glamour y la comida y gourmet. ¿Sabe por qué? Porque traemos a un invitado ese día. Traemos un invitado y lo mejor para el invitado. Y barremos la casa, la telaraña, todo el asunto. Y límpiese los pies porque el asunto viene, doña Rocío, la directora, y el asunto, ¿sabe cómo es el asunto, verdad? ¿Sabe por qué? Porque llega un invitado, chaineamos todo. Y Dios libre que entre al cuarto. A mí esa parte me estresa. Cuando alguien llega a la casa, yo sé que ese día usted tiene que andar, porque pueden entrar al cuarto. ¿Y qué ejemplo se van a llevar si la almohada no quedó 3 centímetros acá y 3 centímetros? Pero bueno. En nosotros se hospeda el Espíritu Santo de Dios. En nosotros, en cada uno de nosotros. Cuando nos veamos al espejo, usted dice, bueno, con ese traste, pero ahí Él decidió estar. Con ese cuerpo, pero ahí Él decidió estar. Y usted diga, voy a echarle una chañadita a esto para que Él se sienta más honrado de estar en mí. Amén. Porque ahí habita. Mi comportamiento de aquí en adelante va a ser diferente porque Él habita aquí adentro. Mi manera de hablar va a ser diferente porque no quiero contristarlo porque Él está conmigo acá. Lo que voy a ver ahí en la serie de televisión o donde sea, mucho cuidado porque Él está también viendo lo que yo estoy viendo y no lo voy a contristar. Los mensajes que voy a enviar por el WhatsApp, por Messenger, mucho cuidado porque Él está aquí y Él me está viendo y Él sabe lo que yo estoy haciendo. Y cuando yo recibo ese tipo de revelación,
no me convierto en un santulón más. No, me convierto en una persona que vive una plenitud de gozo con el Señor constantemente. Entonces me invitan a algún lugar y yo digo, no, gracias, no voy a ir a ese lugar. Oh, se volvió ahora religioso. No me volví religioso, me volví una persona que recibí revelación de que Él habita en mí y que yo tengo que honrarlo a Él en todo tiempo, porque Él está conmigo. Pero cuando no hay revelación, vengo a la iglesia, termino acá, me voy y comienzo a vivir la vida a lo que salga, porque hasta el próximo domingo me vuelvo a encontrar con una cierta palabra que me motiva, me exhorta o me dice que tengo que poner un alto. Pero cuando yo recibo revelación, como un día como hoy, yo digo, yo voy a vivir mis 24 horas del día honrándole a Él, porque Él me ha dado todo su poder a mí. Ya no voy a caminar como un perdedor. Ya no voy a andar con la mirada distraída. Ya no voy a andar cabizbajo. Ya no voy a andar pensando que nada puedo. No, voy a seguir adelante. A pesar de las adversidades, yo voy a seguir caminando como un verdadero hijo de Dios, sabiendo que voy camino al palacio, que aunque no tenga lo que tengo en este momento, yo estoy seguro de quién fue el que me dio la promesa. Y conforme a esa línea de pensamiento, yo voy a seguir caminando. ¿Cuántos me dicen amén? Voy a seguir en esa dirección, porque yo ahora tengo una revelación que quien levantó a Jesús de entre los muertos, que ese espíritu que lo levantó a Él y lo puso por encima de todo, ese mismo espíritu está aquí adentro y me quiere ayudar para que yo viva una vida siendo más que vencedor. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie. Padre, gracias te damos en este momento. Gracias por este ratito, Señor Jesús, de comprender tu palabra, Señor. Gracias, Señor Jesús, Padre, porque ha sido de bendición, Señor. A ver, ¿quién quiere terminar ese tiempo diciendo, Señor, aquí yo estoy? Anteriormente dijimos, Señor, yo me rindo a ti. Anteriormente nos postramos, algunos se postraron y dijeron, Señor, yo me rindo a ti. ¿Qué tal ahora con más conocimiento de causa? Le decimos, Señor, definitivamente me rindo ante ti. Me rindo ante ti. Quiero que tú seas la razón de mi vida. A ver, ore conmigo en esa dirección y dígale, Señor, yo quiero que las demás personas escuchen de que yo tengo fe en ti. Yo quiero que las demás iglesias, cuando escuchen hablar de los que nos reunimos en esta casa de fe, puedan decir, en esa casa, esa gente que va ahí tiene fe en el Señor Jesús. Y también se aman entre ellos. Yo quiero a partir de hoy, dígale con toda libertad, dígale, Señor, yo quiero ser un candidato para que tú te reveles a mí. Que tus misterios, tus secretos, esas cosas que quizás no logro entender, yo necesito que tú me las reveles. Así como se ha enseñado hoy, Señor, yo necesito que tú te reveles a mi vida cada día más, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. El que lo pueda hacer con su manito levantada al cielo, dígale, Padre, aquí estoy. Yo me rindo a ti, Señor. Yo me rindo a ti. Hoy, Señor, he tenido revelación que el mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que opera en mí. Y ese poder que tú le diste de estar por encima de toda potestad, de todo principado, de toda autoridad, de todo poder, ese mismo espíritu está en mí. Iglesia amada, y mientras que usted tiene sus manos levantadas, quiero declarar esta palabra sobre su vida. Dice la escritura, y está por encima de todo nombre que se nombra en el presente y en el futuro. Si alguien con algún nombre y apellido te ha estado haciendo la vida imposible en estos últimos días, quiero decirte en el nombre de Jesús de que usted está por encima de todo nombre que se nombra ahora y después. Así que en el nombre de Jesús, usted tome actitud de hija de Dios, de hijo de Dios, que quien le estaba a usted humillando, a partir de hoy no va usted a seguir sintiéndose igual,
Porque usted hoy dice: yo estoy por encima de ese hombre, de ese nombre, de esa persona que me quería a mí hacer menos. Alguien tiene que recibirlo en el corazón. Alguien tiene que irse de este lugar diciendo: yo no soy menos que nadie. Dios me ha puesto a mí como cabeza. Yo no soy menos que nadie. Dios me ha puesto por encima. Dios me ha dado autoridad. Dios me ha dado a mí una potestad especial. Y en Él yo soy más que vencedor. A ver, ¿quién lo toma de corazón? Agarre esa palabra, porque no es mi palabra, es la Escritura que dice eso. Que usted y yo en Él somos más que vencedores.